acuerdo de la última clase. ¿Sí? ¿Verdad? Primer detalle que debes tenerlo presente y en la consideración. Esto es sistema homogéneo. Es decir, las células están en suspensión, sí. Células de suspensión, sí. Pero el transporte que se da desde el medio de cultivo hacia la célula es en una sola fase. El transporte. Es decir, aquí está la célula y del medio llegan los nutrientes y de la célula salen productos, se da en una sola fase. ¿De acuerdo? No se considera, y eso se pone con un asterisco ahí, el transporte del oxígeno. Porque el transporte del oxígeno es fase heterogénea. ¿De acuerdo? Siempre el oxígeno, provenga de donde provenga, va a estar en fase gaseosa. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces ahí como que se rompe la idea de la homogeneidad. ¿De acuerdo? Y lo dejamos ahí porque formalmente el transporte del oxígeno hay que estudiarlo en la siguiente parte de la materia, que es en fase heterogénea, porque es fase gas que migra dentro de un líquido hacia una célula. Eso es el. Entonces, por lo pronto, el oxígeno lo dejamos para luego, para la parte heterogénea. Es decir, en todos los modelos cinéticos que hemos estudiado, y escribo el de Monod como por referencia, esta S que te aparece aquí es de lo que está en la misma fase, es decir, lo que está en líquido, ¿vale? No puede ser oxígeno, porque si fuera oxígeno ese reactivo, hacen falta otros criterios que colocar en las ecuaciones y eso se mira después en la siguiente unidad. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces ahora es cualquier sustrato dentro del crecimiento celular, cualquiera que no sea oxígeno. Porque el oxígeno, al ser un gas, te digo, es transporte de un gas dentro de un líquido, dentro del propio medio de cultivo, y desde ese medio de cultivo a la célula es otro mecanismo de transporte. ¿Sí? O sea, cualquier sustrato, esto de aquí es cualquier sustrato, pero que está en la misma fase, ¿no? Cualquier sustrato que esté en la misma fase, que esté en suspensión. ¿Sí? La misma fase. Pongamos aquí fase. Fase líquida. El sustrato es el que se va a encontrar en la suspensión. Claro, todos los sustratos están en la suspensión en el medio. Ya, pero ahí mi duda es, o sea, si estamos en un sistema homogéneo, no se supone que no debería estar en una suspensión o algo así. Es que ahí viene el detalle, ¿no? El sistema homogéneo no significa que las células se disuelvan. O sea, las células siempre están en suspensión, siempre. Estas siempre, ¿no? Las células no se disuelven. ¿De acuerdo? Pero como no se disuelven, pero tampoco son gaseosas y están sólidas, líquidas ahí, se lo considera homogéneo. Eso. Cuando hablamos de sustratos, cualquiera. La fuente de carbono, o la fuente de nitrógeno, el donador de electrones, pero en el aceptor de electrones es ahí donde tenemos que ponerle el asterisquito, porque el crecimiento más abundante siempre es con el oxígeno, ¿no? Siempre es con el oxígeno, pero no podemos colocarle al oxígeno como nuestro reactivo limitante en este caso, porque es un gas. Entonces es un transporte del gas dentro del líquido y desde ese líquido, que es el medio de cultivo, hacia la célula es otro mecanismo de transporte. Y en esa misma ecuación que ustedes ven ahí dibujada, hay que colocarle otras consideraciones que vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Bien. Hay que dejar también claro el significado de estos dos parámetros, de la UMAX y del KS. ¿Sí? Recordarán ustedes de que sin importar el modelo cinético que nosotros sigamos,
siempre estamos calculando Umax y KS, Umax y KS, y en ciertos modelos cinéticos, como en el de Moser, calculamos un tercer parámetro, ¿verdad? ¿Dónde está esa clase? Agarramos desde esa clase para recordarles que es importante eso. Cinética microbiana. Aquí estás. Eso. Ya. Sin importar el modelo cinético al cual se ajusten los datos experimentales, si ustedes ven, es común en todos los modelos, a excepción del de Moser en este caso, que te aparece Umax y te aparece KS, ¿sí? ¿Cuál es el significado físico del Umax? La máxima velocidad que alcanzan, ¿no es cierto?, en crecer los animalitos, ¿sí? Esa es la máxima velocidad. ¿Y en qué fase es lo que se encuentra eso del Umax? De las varias fases de crecimiento que tienen los bichitos. ¿En cuál de estas fases es lo que tú le ves al Umax? Es en esta parte de aquí, lo que se conoce como la fase de crecimiento, ¿sí? Es la máxima velocidad que alcanzan. ¿De qué depende esa velocidad? ¿De qué depende la velocidad a la que van a crecer? ¿Sí? La concentración de quién no. De la diferencia que exista de energía entre donador de electrones y aceptor de electrones. Si la diferencia que existe en energía es el gap, la reacción RE que calculábamos en la primera unidad, recordarán ustedes que hacíamos un cálculo que RE es igual a RA menos RD, ¿sí? A eso está asociado. Si va muy lento el crecimiento, significa que esa distancia es muy cortita. Si va muy rápido el crecimiento, significa que esa distancia es más grande. ¿De acuerdo? Es decir, en una analogía es del tipo de combustible. ¿De acuerdo? Si va con leños, llamémoslo así, con madera, es que el gato chiquitito, ¿no? Es como un tren. No es igual que le pongas madera, a que le pongas carbón, o que le pongas diésel o jet fuel. Va a ir más rápido. Ese es el significado físico de Umax en cualquiera de los modelos, ¿sí? ¿Dónde es lo que le ves la mayor velocidad? Es en esta parte de aquí, ¿sí? Justo es en este growth phase donde puedes encontrar la mayor velocidad de crecimiento. ¿De acuerdo? No acá, no arriba, etc. Bien, ¿cuál es el significado físico del KS? Es una saturación de sustrato, ¿sí? Es una saturación de sustrato. Podrías pensar de que al inicio, si le das alimento a tus células, estas van a crecer, pero llega un punto que dejan de crecer o ya no crecen más por más alimento que le des. Por más alimento que le des, ya no siguen creciendo o ya se detuvo la velocidad de crecimiento. Ese es el significado físico del KS. ¿Sí? Es la concentración a la cual ya se satura. O sea, por más que haya muchísima comida en el medio, si ya llegó a superar ese valor de concentración, ya no va a crecer más la célula. ¿De acuerdo? Por más de que haya todo el nutriente que tú quieras, todo el nutriente que tú quieras, ya si supera el valor de KS, ya no crece más. ¿De acuerdo? ¿Eso en qué se traduce en nuestros reactores? Que ese es nuestro objetivo fundamental, ¿sí? El inverso de la velocidad de crecimiento más o menos coincide con el tiempo de residencia de tus microorganismos dentro del bioreactor, ¿sí? El inverso del tiempo de residencia más o menos coincide con el inverso de la velocidad de crecimiento, más o menos coincide con el tiempo de residencia del reactor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese tiempo que necesitas tú dejar el medio dentro
o los microorganismos dentro para que consuman la cantidad de sustrato inferior al KS y puedan seguir creciendo. Más o menos coincide. No es una coincidencia exacta, pero la UMAX te indica eso. Le sacas el inverso del UMAX y te da un tiempo en horas. Y ese es el mínimo tiempo de residencia que le debes dejar a tus microorganismos dentro de tu reactor, pues para que consuma la cantidad de sustrato. ¿De acuerdo? Ese es el significado del KS, de la UMAX en los reactores. Más o menos coincide con pues ese tiempo de residencia. Hay variaciones, ¿sí? Pero no son tan significativas. Entonces, encontrar el valor de la máxima velocidad de crecimiento ya puesto en parámetros de operación, es decir, le saco el inverso a la velocidad de crecimiento y ya tengo un tiempo, ¿sí? Habíamos definido que la velocidad es el inverso de x de t. ¿Qué unidades tiene la u? De acuerdo a nuestra definición. Minutos, segundos a la menos. Tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Porque esto con esto tiene la misma unidad. Esto es tiempo a la menos 1. ¿Verdad? Si le sacas el inverso, yo te digo, ¿sí? Y esto le denominan en fracciones tau. Si le sacas el inverso a esa velocidad de crecimiento, te da un valor en horas, bueno, en tiempo, dependiendo de las unidades, ¿no? Y este tau es el mínimo tiempo que debes dejar tu cultivo acá dentro. ¿Sí? Es el mínimo tiempo que le debes dejar el cultivo acá dentro. ¿Qué pasa si lo sacas antes? No consumes todo lo que de sustrato. Buenos días. ¿Sí? Están chequeando que estoy dando clase. Qué raro. Eso sí está raro. Creo que se confundieron de cursos de los de nivelación. Creo que se confundieron de cursos de nivelación. ¿Será? Dice disimular. Sí, Disimulo bien. Para que vean. Estaba allá. ¿Qué pasa si le sacas antes? Claro, si tú piensas en esto, ¿no es cierto? En tu curva del logaritmo natural de x en función del tiempo, se te da esta curvita así, bueno, con la muerte acá. ¿Qué pasa si le sacas antes de ese tau? Si paras tu reactor antes del tau, ese de ahí. Claro, le dejas por aquí, ¿no es cierto? O por acá. Cuando la idea es que utilices toda esta franja de aquí de tiempo, porque es ahí donde más crecen, ¿no es cierto? Y sí, acuérdate que la idea es que mientras más crecimiento celular haya, hay más consumo de sustrato, ¿verdad? Y si hay más consumo de sustrato, si es que es una piscina de tratamiento de aguas residuales, vas a bajar más el DQO. Correcto, ¿verdad? ¿Qué pasa si le sacas después? Dices ya, dejémosle un ratito más, ¿no es cierto? Para que sigan comiendo las celulitas. ¿Qué sucedería? ¿En qué parte del crecimiento le sacas? Se está sacando por acá, ¿no es cierto? Le está sacando por aquí. ¿Y cuál es el problema de sacarle acá? De sacarle de la fase estacionaria, o peor, aquí. ¿Cuál es el problema? Exceso de sustrato. Ya están en estrés las células, ¿no? O sea, cuando están arriba ya en la meseta esta de la fase estacionaria, se están estresando, se están muriendo, ¿sí? Y si están muriendo, estás perdiendo materia activa que consume tu sustrato. Estás perdiendo materia activa que te baja el DQO de la piscina de tratamiento de aguas residuales. O estás perdiendo levaduras que te transforman el azúcar en alcohol y vas a sacar menos cerveza, vas a sacar menos vino, o vas a hacer menos quesos, si es que es de la industria láctea. ¿Estamos? Sí, esa es la idea de tener una referencia rápida del UMAX, ¿vale? Pero aquí también viene otro problema, ¿sí? En las piscinas de tratamiento de aguas residuales tienes dos fases perfectamente marcadas, una fase aerobia y una fase anaerobia, ¿sí? En la fase aerobia es donde ya está establecido que es donde más energía sacas.
O sea, el mejor aceptor de electrones siempre es el oxígeno, siempre. Entonces, si tiene muchísima energía, significa de que va a crecer bastantísimo. Y eso traducido a los efectos de la piscina de tratamiento de aguas residuales significa que vas a tener más materia ahí, o sea, más microorganismos, y eso se va a transformar en lodos, más lodos, que después es un problema en las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Porque son muchas células, ¿de acuerdo? Y es por eso que las dos fases, tanto la aerobia como la anaerobia, están perfectamente alineadas. Cosa de que primero se da la parte aerobia, crecen muchas células y después como que las vas matando en la fase anaerobia, ¿sí? Porque así no tienes demasiados lodos. Tienes demasiados lodos que después es un problema, ¿sí? Aquí en el Ecuador es un problema porque no se sabe todavía qué hacer con los lodos. Y eso de Quitumbe, de la planta de tratamiento de Quitumbe, salen como 5 volquetas diarias de lodos hacia los botaderos de basura. ¿Sí? En otro lado, esos lodos pasan a reactores metanogénicos para generar metano y de ahí sacar electricidad. Bien, y el KS, ya te digo, es esa concentración de sustrato, que por encima del KS ya no te van a crecer más las células, por más de que estén en cualquier fase de estas, ¿no? Si está aquí, dices, pongámosle un poquito más de comida, ¿no es cierto? Pongámosle un poquito más de sustrato para que se reproduzca más. No, ya está saturado. Ya está saturado y ya por más alimento que le pongas, por más agua residual que hagas entrar a tu reactor, no va a funcionar. ¿Estamos? Bien, esas son las ideas fundamentales. Dime. ¿Con qué tiempo de resistencia podemos decir que este es el tiempo mínimo que podemos hacer funcionar a nuestro bioreactor? No. El tiempo de residencia es el mínimo valor que deben estar los bichos dentro en la fase de máximo crecimiento. De ahí el funcionamiento del bioreactor va a depender de lo que tú busques del bioreactor. Sí, se saca ya bastante tiempo después de salir en su fase de muerte. Vuelve a crecer la concentración de sustrato. Claro, Sí. empieza claro, porque no hay quien se lo coma. Claro, correcto. Ya, el tiempo de funcionamiento del bioreactor, que es la pregunta de la compañera, depende del objetivo que tú tengas. Es decir, ¿tu bioreactor para qué está? ¿Está para consumir sustrato? Si la idea es consumir sustrato, caemos en el ejemplo de las aguas residuales, porque en el sustrato está todo lo que te da el DQO. ¿De acuerdo? Entonces ahí se buscará la mayor conversión del sustrato, ¿sí? Y en las tablas de la resolución de las ecuaciones diferenciales que hicimos la clase anterior con el R, ¿verdad? Decimos, a ver, quiero convertir al menos el 90% del sustrato. En cuanto empiezo, le busco el 90% en la tabla y ya sé en cuánto tiempo debe estar funcionando ese reactor. Pero, ahí ojo, porque si aquí yo les dibujo el sustrato, ¿no es cierto? Tendría que ser así más o menos. ¿De acuerdo? Pues aquí empiezo con 100 y aquí tengo 10, ¿no es cierto? O esto está siendo así. Hay que ver en qué punto del crecimiento celular llego a tener ese 90% de consumo del sustrato. Y es ahí donde viene el problema. ¿Por qué? Porque si el punto de consumir el 90% del sustrato, ¿verdad? Una conversión del 0.9 coincide con esta parte de acá arriba, puede tener un problema, porque no voy a llegar a ese 90%, porque aquí ya las células no están consumiendo a la misma velocidad el sustrato, ¿sí? Es ahí lo que tendré que hacer entonces una adición de células frescas, ¿sí? Si es que el afán del bioreactor es consumir sustrato. Pero puede ser que el afán del bioreactor sea generar producto. ¿Sí? Que lo importante es el producto. Ya, entonces también hay que ver en qué punto de la curva está el producto. Y si es que es un producto que está o no asociado al metabolismo energético. ¿Sí? Porque acuérdense, pongámosle la otra diapositiva para que le vean. ¿Sí? Déjame ver dónde estás. Ventana.
que tener todo en la misma presentación para poder indicar esta parte de aquí. Donde dice aquí de canal, de crecimiento, eso. Perfecto. Este gráfico de ingreso. Ya. ¿Cuánto tiempo es lo que debe funcionar el bioreactor? ¿Sí? El tiempo de residencia no, ese es el mínimo tiempo para que esté en la fase exponencial de crecimiento el bichito. Entonces a eso iba, ¿no? El gráfico se ve mejor que estas rayadas feas que estoy haciendo aquí en el pizarrón. ¿Sí? Recuerda que al resolver las ecuaciones diferenciales sacabas tú una tabla de tiempo en función de X, en función de S y en función de P, que es lo que hicimos al final de la clase anterior, ¿verdad? Al resolver las diferenciales, cuando se resuelve de X sobre dt, de S sobre dt y de P sobre dt, ¿verdad? Sale un tiempo cero, un X0 y nos sale así, un S0 y nos sale así, y un P0 y nos sale así. Que básicamente son números, numeritos que te salen de la resolución de las ecuaciones. Entonces tú dices, ¿cuánto tiempo debe estar funcionando este bioreactor en batch? Estamos en el reactor batch, ¿sí? Decimos, bueno, depende del tiempo, ¿no? Si la idea es reducir sustrato, es decir, alcanzar una conversión del 90% del sustrato, aquí estamos 100, aquí estamos 10, X de sustrato 90%. En reacciones les encanta la conversión, ¿sí? En reacciones 1, reacciones 2, eso ya las personas que lo estén tomando es, todas las ecuaciones de diseño están botadas hacia la conversión, ¿sí? Porque ahí no hay el organismo vivo que participa. Entonces, ¿qué pasa si esta conversión, fíjate, este gráfico me da muy bien, ¿no? ¿A qué concentración de células me da aquí? Ah, perfecto. Si estamos dentro de la fase de crecimiento, de la exponencial, perfecto. Nos va a ir súper bien. Pero ¿qué pasa si esa conversión del sustrato no está en la exponencial? Sino que esa conversión del sustrato me coincide con la estacionaria. Ya es un problema, porque no voy a alcanzar. El instante que entran ya en el estacionario, las células se empiezan a estresar, ya no consumen sustrato a la misma velocidad, y por más de que le tengas eso funcionando, no lo vas a alcanzar, salvo que repongas material celular, de que le pongas material celular nuevo. Dime. ¿Cuándo llega ese estado? ¿Al estado estacionario cuándo llega? Depende de la cinética, pues. Depende de esta ecuación de aquí. Resolvamos el sistema. A ver, abramos el R para indicarles esto con números. Es importante que le tengan clarito ahorita, porque ya después es otro. ¿Dónde estás? Vente para acá. Ya, esta es la R. ¿Qué código es? Es otro código ya. Es otro código. ¿Dónde estás, R? Ya. Ahí estamos, ¿no? A ver, déjame abrirte el valor de R. Por eso son importantes los numeritos estos, ¿no? Estamos aquí. Tentativa. Se lo busca el director y aquí está cinética celular. Perfecto. Le voy a ejecutar esta parte de aquí el código, que fue lo que, esto es lo que hicimos la clase anterior. ¿De acuerdo? Del PAME, acuérdate del PAME, del FINEM y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, claro, es muy sencillo porque se resuelven las ecuaciones diferenciales y fíjate, nos dan estos grafiquitos acá. Hasta ahí todo bonito, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bonito, todo simpático. Pensemos ya, imaginémonos de que esta es una piscina de tratamiento de aguas residuales, que es la primera idea. Consumir sustrato, ¿sí? Entonces, digamos que queremos consumir el 90% del sustrato.
Que la conversión sea el 90%. ¿Sí? ¿Con cuánto empezamos? Para saber de estos valores, lo que se hace es, se le llama al out, ¿verdad? Eso. Ahí está tabla de datos, ¿no? Hagámosle más grande para poderle ver. Ah, muy bien. ¿Con cuánto empieza el sustrato aquí en mi tablita de datos? Vamos a ver, aquí estamos, sustrato empieza en 50. ¿A cuánto debería bajar para que sea el 90% de conversión? Si empezamos en 50 el sustrato que está aquí, ¿a cuánto debería bajar para que sea el 90% de conversión? ¿Cuánto? 5. ¿Me lo preguntan o me lo...? Sí, ¿no? Ya. Entonces nos vamos a nuestra tablita, ¿no es cierto? Nos vamos a nuestra tablita y le buscamos cuando el sustrato llega a 5. Fíjate, en esta... No llega. 250, no. Estamos en 250 unidades de tiempo y no llega a 5. Si le ves, no estamos en 19. No ha bajado nada. Tenemos que darle más tiempo al reactor. Démosle más tiempito al reactor. Está hasta 50, ¿no es cierto? Y vemos que no es suficiente ese tiempo. Pongámosle hasta 100, ¿verdad? Pongámosle con espacio de 1 en 1 para no tener muchos decimales. ¿Les parece? Ya. Resolvamos nuevamente esto. Listo, resuelvo nuevamente esto. ¡Pum! Ya estamos. Ya error en Plotzi, porque no, los márgenes están muy largos. Estoy trabajando ya. Ahora sí, fíjate. Busquémosle la columna central del sustrato, ¿verdad? Entonces busquémosle en cuánto tiempo el sustrato llega a 5. Aquí estamos. Es que está por 10 a la 1. Ya, perdón. Está por 10 a la 1. ¿Será por aquí? Sí, ¿no? 569 por 10 a la menos 1. No. ¿Cómo no llega? Este es 32 por y aquí, ¿no? 33. Aquí está. 353, esto es a 0. Ya, digamos aquí a las 32 horas. ¿Sí le ves? 4.8. ¿Vale? Entonces, si el afán es decir, el reactor debe trabajar en 32 horitas, porque a las 32 horitas tengo un sustrato de más o menos 5, y teniendo ese sustrato de más o menos 5, tengo una conversión del 90%. Bien, hay que ver entonces ahí si es que en nuestras células, en qué fase están. ¿No es cierto? En ese tiempo, ¿en qué fase están las células? ¿Sí? Fíjate, si este es del 5, las células dice que está en un valor de 19. Y para eso es importante ver los gráficos. Sí, porque el 19 decimos, ya sí, pero ¿en dónde estará? ¿No es cierto? ¿En cuánto empezó las células? En 1.5. Tragámosles más chiquito esto para ver los gráficos. ¿Bien? Ahí está. ¿Sí? Mira. Sí se ve, ¿no? Me pongo por acá los gráficos, ¿verdad? Le voy a hacer un poquitito más grande. Ojalá sea. No, los gráficos no. ¿Cuánto era el tiempo? 19 era, ¿no? Más o menos. ¿Dónde está? Sí. El tiempo era, no, 32. 32 y células 19. El tiempo estaba en 32. Sí. Si es que esto es 20, y esto que sea 30, digo 32 por aquí. Estamos casi al final de la curva de crecimiento. ¿Sí ves? Entonces estamos ahí, ya estamos en la desaceleración. Si tenemos un observador, estamos ya en la desaceleración de nuestro crecimiento. Ya es jugarnos, o sea, ya estamos casi afuera de la curva de crecimiento. Entonces, con esta configuración, en ese reactor batch, ¿podremos alcanzar ese 90% de conversión? La respuesta es no, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Igual una conversión más alta sería de ponerle más tiempo acá, ¿verdad?
Queremos una conversión más alta, 99% para reducir todo el DQO. No lo vamos a lograr porque estamos en estacionario. Y eso ya te digo, en este reactor batch significa de que en cierto punto de la operación tendrías que meterle células nuevas. Pero el instante en que ingresan células nuevas a este tipo de equipos, acuérdate que todas las células tienen fase lag y crecimiento. Entonces, si le metes células nuevas aquí, ¿no es cierto? Tendrías que esperar un tiempo a que pasen esa fase lag y después empiecen a crecer. Y eso es más tiempo de operación del reactor. Si el afán es, como te digo, la reducción de la concentración del sustrato. ¿Sí? Fíjate que aquí nos está diciendo que el gráfico, ¿no? Que cerca de las 40 horas tenemos prácticamente en cero el sustrato. ¿Verdad? Si lo llevas acá al gráfico, en 40 horas estás aquí. No lo vas a lograr. O sea, ya te dice que no lo vas a lograr. Porque para que funcionen bien esas células, tienen que estar aquí. Y dices, es que les falta comida. No, porque tienes un KS. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el KS, la concentración de este modelo? El 16.57 de la concentración del sustrato. ¿Sí? Por más de que le metas más comida, no te va a dar 16.57 aquí. Esto es en el reactor batch. ¿Sí? O sea, todo cerrado, todo bonito. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, para eso sirven los grafiquitos y para eso sirve la tablita de datos. ¿Vale? Ya. ¿Qué más? Ahora, imagínate que el afán del reactor es obtener producto. El afán del reactor es obtener producto. Entonces tú dirás, bueno, ¿qué cantidad de producto yo quiero obtener? El máximo posible, veamos. Más o menos coincide con 40. No es que este es un pan. Mira, el máximo posible está ahí, que más o menos coincide con este, tampoco lo vas a lograr. Porque ya desde aquí ya se empiezan a frenar las células, ya empieza la desaceleración. Eso es lo que te está diciendo esta solución. ¿Sí? Otro de los detalles es que no está puesto, acuérdate que no le pusimos valores de mantenimiento celular en 0 y el valor de la muerte celular también la pusimos en 0. Es por eso que este gráfico está plano, ¿no es cierto? Parece que ad infinitum se va a quedar arriba la fase estacionaria y es porque no le colocamos el valor de la muerte celular. ¿Sí? Y eso porque hace falta otros criterios para poder hacerlo. ¿Estamos? Esa es la idea. ¿Sí? ¿Qué velocidad de crecimiento tenemos? 0.1276. ¿Cuál es el tau de esta cosa? Si la velocidad de crecimiento es 0.1276, no me acuerdo en qué unidades estaba el tiempo de este ejercicio, digamos horas, no me acuerdo. Horas de la menos 1. ¿Cuánto es ese mínimo tiempo de residencia? ¿Cuánto? Antes de eso no le puedes parar. 7.84 horas. Claro, que es esta partecita de aquí, fíjate, más o menos, no sé, aquí está el 10, aquí está el 7. Antes de eso no puedes parar esa cosa. Y más claro aún es porque es ahí donde empieza toda esta fase de acá, que es la que te interesa. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la idea fundamental. Esto es en el reactor batch. Que te digo que no es el mejor ejemplo, ¿no? Para hacer un reactor, pero bueno, es el reactor batch. Cambian las curvas cuando es Pinane, ¿no es cierto? Cambian las curvas cuando es Pinane, cambian las curvas cuando es PAME, ¿no? Y para saber si es que si modelizas con Pinane o con PAME, son estas gráficas de aquí, ¿no? Las gráficas experimentales. ¿Sí? Estas gráficas que tienes aquí son gráficas experimentales. ¿Sí? No es nada de la simulación, no es nada de lo que hemos hecho, sino escoger los datos experimentales y dibujarles. Y una vez de que dibujes, tú dices, a ver, ¿dónde me están saliendo las curvas? Esto es PAME. En donde arranca el crecimiento de la célula, arranca el crecimiento de esto. Y este es Pinane, fíjate, tienes que acabar el crecimiento de las células para lograrlo. Pero no te olvides, hay dos valores que por el momento no les hemos puesto o los hemos dejado en 0, que es uno, el mantenimiento celular, que es la mínima energía que necesitan los microorganismos para mantener sus estructuras. Suben los valores de mantenimiento celular si estás fuera del pH
que le gusta el crecimiento de tu microorganismo, sube el valor de mantenimiento celular. Si estás fuera de la temperatura de trabajo del microorganismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa que sube el valor de mantenimiento celular? Que consume más sustrato sin generar más células. Cuando lo que interesa es que se generen células, porque si se generan más células, tienes más tratamiento de aguas residuales o más formación de producto. ¿Sí? Ya. ¿Más dudas? No, ya, perfecto. Así vamos a nuestra presentación. Aquí. Eso. Y todo está en función de esta ecuación general de diseño, ¿verdad? Ya hicimos el del batch. Bien. ¿Sí? Que la ecuación fundamental es esa, ¿no? Para las células, siempre hay que considerar el tema de la muerte. ¿De acuerdo? Siempre hay que considerar el tema de la muerte, es un tema muy importante, ¿sí? Y por lo general, las ecuaciones de la muerte son ecuaciones de primer orden. Por lo general, las ecuaciones de la muerte celular son ecuaciones de primer orden. Ay, perdón. Eso. Ya la U ya sabemos, ¿no? Esta U de aquí es cualquiera de las U's de los modelos cinéticos que hemos hecho. ¿Sí? Pero el KD, este KD, tiene exactamente la misma estructura de la U. ¿Sí? Definimos de que la U es 1 sobre X de X sobre Y. ¿Verdad? ¿Sí? El KD es la misma cosa, 1 sobre X de X sobre dt. ¿De acuerdo? Y por lo general se le considera constante. Una tasa de muerte constante, por lo general se le considera así. ¿De acuerdo? Entonces verás. ¿Sí? Si yo separo las variables, digo que el KD por dt, ¿no es cierto? Es igual a dx sobre x. ¿Sí? Y le integro para poderle ver a la ecuación, ¿no es cierto? Integro desde un x0 hasta un xf, y aquí desde el tiempo 0 hasta un tiempo t. ¿Verdad? ¿Cómo me queda la integración de esta ecuación? Los logaritmos naturales empiezan a aparecer ahí. Siempre la tasa de muerte en términos generales es una ecuación de primer orden, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría KD Términos T0, que viene a ser 0, ¿no es cierto? Es igual al logaritmo natural de x final sobre x. ¿Sí? Que son las ecuaciones de primer orden de toda la vida. ¿Vale? Esto es porque el KD es constante. Este famoso KD es una ecuación constante, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda esto ya medio reordenado? El KD por T es igual al logaritmo natural de las células finales o de las células iniciales. Y esto, ¿cómo nos queda? Si le ponemos una E, ¿no es cierto? Nos queda que el x final es igual al x inicial por E al KDT, ¿no? Ecuación cinética de primer orden. Por lo general también, perdón, eso me faltaba. El KD siempre es negativo, ¿no? Siempre es negativo, siempre es negativo, esto es así. Ya, ahí tienes. Entonces siempre las ecuaciones de muerte celular se las modeliza con ecuaciones de primer orden, que son estas de aquí, ¿no? Siempre. ¿Sí? Todas las ecuaciones, las cinéticas que hemos estudiado nosotros, tratan de modelizar fase lag, fase de crecimiento y la estacionaria, lo que es el mono, o el terciario, o el mono A, o cualquiera de esos. ¿Sí? Y siempre el KD es esta ecuación así chiquitita, ¿no? En esta ecuación es una constante, porque si le ves aquí esta es la diferencial, aquí ya está integrada. ¿Sí? Entonces en esta ecuación es una constante
¿sí? De las mismas unidades que la U. ¿De acuerdo? Es una constante. En esta ecuación es una constante. Esto ya es integrada. Fíjate que aquí le integramos a partir de la definición. ¿Sí? Pero aquí, en esta ecuación, es un valor constante. ¿Sí? Que también hay procedimientos experimentales para encontrar el valor del KD. Ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a estudiar. Cómo encontrar ese valor de KD. ¿Sí? Porque ahorita se nos están quedando dos cosas colgadas. Uno, el mantenimiento celular debido a sustrato, mantenimiento celular debido a producto y el KD. Y estos valores salen de forma experimental. ¿Sí? El KD es un valor constante y los mantenimientos celulares son valores constantes. ¿Sí? Bien. Ya. Veamos el siguiente reactorcito y sus ecuaciones de diseño y el funcionamiento. Veamos el siguiente reactor, las ecuaciones de diseño y su funcionamiento. ¿Sí? Y escribimos las tres ecuaciones de diseño del batch. Ahora nos vamos al siguiente reactor, que se conoce como reactor feedbatch. Se conoce como reactor feedbatch. Ahí tienes el término general del reactor. Ahora ya entran en juego dos variables adicionales que no estaban consideradas en el reactor batch. Lo que es el volumen del reactor. Fíjate que en el reactor batch no está considerado el volumen del reactor y pues el flujo con la que ingresan al sistema. ¿De acuerdo? El reactor feedbatch trabaja en dos fases. La primera fase es batch con alimentación constante, ¿sí? Y pues por eso es al inicio, en la primera fase no tienes de fluente, ¿sí? Sino cargas del reactor, ¿verdad? Y empiezas a abrir la llave. La idea es que crezca mucho la célula, que tengas muchísima biomasa dentro de este vehículo. ¿Sí? Y el rato de que ya llega casi a acabarse el volumen físico de este tramo, le abres la llave. ¿Sí? Por eso es feed batch. ¿De acuerdo? Inicialmente empieza semivacío, ¿sí? Cerrado, y se le va dando influente, ¿sí? Hasta que prácticamente se complete el volumen del reactor, donde se abre esta llave de acá. ¿De acuerdo? Por eso es feed batch. ¿De acuerdo? Ecuaciones de diseño para el tema de las células. Cuando sucede eso es balance no estacionario. ¿Por qué? Porque vas teniendo acumulación dentro del sistema. ¿Sí? La operación es esa. Empieza el reactor con poco volumen y se va llenando. Como tú ves, está acumulando masa dentro del sistema, por eso es balance no estacionario, fuera del estado estacionario, ¿no? Entonces, aquí nos aparece esta otra derivada, ¿no? La derivada de cómo cambia el producto de densidad por volumen en función del tiempo. ¿Sí? Que son las dos variables, ¿no? Porque si se va llenando este reactor así, va cambiando el volumen de la masa dentro del reactor y evidentemente también va cambiando la densidad. ¿Sí, no? Y esto es así, ¿no? Flujo por densidad de entrada, inicial, input y output, ¿no? Entrada menos alta. Ya. Entonces se le aplica a esto de acá. Fíjate que se debe considerar el caudal volumétrico como constante, es decir, la llave que tú abres para que se te vaya el reactor debe ser considerado como constante. El volumen de líquido no es constante porque esto va subiendo. Acuérdate que esto se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Se considera también que la densidad es constante, ¿sí? De que los cambios de densidad los podemos considerar despreciables, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aumenta este otro diferencial, que es el cambio del volumen del reactor con respecto del tiempo, es el flujo de entrada que tienes al reactor. ¿Sí? Este cambio del volumen con respecto del tiempo es el flujo de entrada que tienes al reactor. Esas son las consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces, considerando las células, fíjate, aquí viene la ecuación de diseño fundamental. Acuérdate que esto sale de esto, ¿no? Acá viene, de esta ecuación de aquí. ¿Sí?
de la ecuación principal del balance de masa y aplicando todas esas consideraciones, ahí la tienes, ¿no? Fíjate que es el cambio de la concentración celular que va a ir cambiando porque va ingresándose y también va a ir, es el cambio del volumen dentro del reactor. Son dos variables que cambian en el tiempo. Antes era una sola, la masa, pero ahora son dos variables que cambian en el tiempo, ¿sí? Flujo de entrada, el flujo es esto, por la concentración celular de entrada, más, ¿no es cierto? No hay salida. Inicialmente, fíjate que este valor está en cero, porque no hay salida del reactor, más, este está en cero. Generación de las células, aquí está el valor de la generación de las células, ¿no? La velocidad de crecimiento, el modelo de la U, por X y por el volumen, ¿sí? Y menos la muerte, ¿no? Tienes este, y menos el consumo, pues el KD por X por el B, ¿sí? Esa es la ecuación general de balance de esto de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan matemáticamente cómo tratar estas ecuaciones diferenciales cuando tienes dos variables? No. ¿Cómo hacían cuando tenían dos variables en las ecuaciones diferenciales? ¿Cómo? Sí, se le divide en dos, ¿no? Ahí está. Las células por la derivada del volumen con respecto del tiempo, más el volumen por la derivada de las células con respecto del tiempo. ¿Sí? Se le divide en dos. Cuando tienes dos variables de la diferencial, se le divide en dos. Y aquí está sacado factor común X por B. Si tú le ves de los dos términos de muerte, está sacado el factor común X por B. ¿Sí? Lo que nos interesa es el de X sobre dt. No te olvides que lo que nos interesa es el de X sobre dt, que es el cambio de la concentración de las células con respecto del tiempo. Y si le reordenamos un poco, mira, este diferencial, el diferencial del volumen con respecto del tiempo, es lo que le conocemos como flujo. ¿Sí? El diferencial del volumen con respecto del tiempo es lo que nosotros le llamamos flujo. ¿Vale? La B es el volumen del reactor. La B es el volumen del reactor. Entonces, si le reordenas a la ecuación, llegas a tener esto, que esta es la primera ecuación de diseño. Esta es la primera ecuación de diseño para la parte en la cual está cerrada el reactor inicialmente, ¿no? Acuérdate que se le llenó. Esta es la parte batch, pero con alimentación. El reactor estaba así, vacío al inicio. Estaba así esto de acá. Y empieza la reacción, pero con la llave abierta, ¿no? Sin que salga nada. Por tanto, va subiendo esto, ¿no? Hasta llegar a un determinado volumen. ¿Cómo se ve el crecimiento celular? Está ahí, ¿no? Entonces, fíjate. Esto es de flujo, reordenas los términos y tienes esta parte de acá. ¿Sí? La relación flujo de entrada al reactor, que es constante, no te olvides. El flujo es constante. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Aquí. El caudal volumétrico de la F siempre es un valor constante. No puede estar abriendo y cerrando la llave. Tienes el flujo dividido por el volumen por la concentración inicial de las células, ¿sí? Porque estás suponiendo de que tienes células aquí, ¿no? Fíjate, en este stream de entrada tienes las células, ¿sí? El KD, y aquí tienes la relación en flujo-volumen, ¿sí? ¿Estamos? Esta es la primera ecuación diferencial que entra a nuestro bloque de ecuaciones diferenciales, ¿no? El X es la concentración de las células al final, ¿verdad? O sea, Claro. al final. X. Esto no es de resolución directa, ¿no? O sea, tendríamos que integrarle, pero para eso ya tenemos nuestra máquina, o sea, nuestro R o nuestro MATLAB. Pero esta es la ecuación inicial de diseño, ¿no? Ya. Vamos andando, ¿sí? Tenemos ahí nuestra formulita y aparece esta famosa variable de los reactores que entran y que sacan cosas, que se conoce como el tiempo de dilución, el famoso dilution rate. ¿Sí?
tiempo de dilución, o el famoso dilution rate, que es la relación entre el flujo de entrada y el volumen del reactor. ¿Sí? Que es la relación entre el flujo de entrada y volumen del reactor. Por tanto, la ecuación de diseño queda resumida de la forma en la que tú le ves ahí, ¿sí? Para esta primera fase batch. ¿Vale? El dilution rate por la concentración inicial de las células más la concentración de las células dentro del reactor, todo esto multiplicado por la U, el modelo cinético de ajuste de la U de crecimiento, menos el KD y menos el dilution rate. ¿Okay? Menos el KD y menos el dilution rate. Y esta es la primera parte de operación del reactor. Esta es la primera parte de operación del reactor. ¿Sí? Ya, esa es la primera. Hay una simplificación de esto, pero bueno, les muestro, ¿no? ¿Qué posibles simplificaciones podrías tener en este reactor? Uno, que el material de ingreso a tu reactor esté esterilizado, o sea, que no ingresen células por aquí. Y dos, de que la velocidad de la muerte es tan pequeña en comparación con la U. Y así se simplifica esta ecuación de esta forma, ¿no? Pero a mí personalmente no soy afecto a las simplificaciones, muchachos. ¿De acuerdo? Yo siempre prefiero las ecuaciones generales. Y dependiendo del problema o del ejercicio en el que esté, yo le simplifico. ¿Sí? Porque si es que te quedas solo con esta ecuación de acá, tú dirás, no, pues facilita esta ecuación de diseño, que es prácticamente igual a la del batch. Si tú eres un observador, es prácticamente igual a la del batch. ¿Sí? Si le quitas la D, tienes la ecuación de diseño del batch. Sí, es visual, ¿verdad? Es igualita a la del batch. Solo que aquí, como tienes flujo que está entrando y saliendo, aparece la D. No, perdón, que solo está entrando, aparece la D. Sí, pero es con estas consideraciones de acá. Es preferible pensar en esto, ¿no? De que no te entre esterilizado el material y que tienes constante de más. ¿De acuerdo? Yo te digo, no te vayas a aprender, no te vayas a quedar con las ecuaciones simplificadas. Siempre es mejor quedarte con las ecuaciones generales, ¿no? E incluso a mí más me gusta la ecuación anterior, donde no está la D. La ecuación que les puse está de acá. Esta para mí es más completa. Esta ecuación de aquí que antes les marqué, para mí es más completa, porque están ahí todas las variables. Se ven todas las variables. Flujo, volumen y tanta cosa. ¿Vale? Otra consideración, que no sé si es que lo has pensado y eres tímido y no lo has contado. ¿No es cierto? Este volumen de aquí es el volumen máximo que va a alcanzar el reactor. ¿De este B que está aquí es el volumen máximo que va a alcanzar el reactor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si es que es el volumen máximo que alcanza el reactor, sea observador que este dilution rate es constante, porque ya el flujo es constante. Y si es que este B de aquí es del volumen máximo del reactor, este valor es constante. Pero, una de las buenas costumbres, ¿no es cierto?, es analizar cómo se va comportando esta concentración de células con los cambios de la D. ¿Sí? Cómo se va comportando la concentración de las células con los cambios de la D. ¿Y cómo logras que cambie la D? Viendo cómo va cambiando este volumen. ¿Sí? Es decir, hacerle dinámico. Es decir, este es el tiempo cero, cuando está aquí es tiempo cero, ¿no es cierto? Y ya conozco este volumen, que sería el volumen cero, le dejo pasar un tiempo 1, y tengo acá volumen 1. Tiempo 2, y tengo acá volumen 2. Tiempo 3, tengo acá volumen 3, ¿no es cierto? Y así hasta tiempo n, que es cuando llegas al máximo valor, ¿verdad? Y tienes acá volumen n. ¿Sí? Entonces, si haces esto de distintos tiempos, distintos volúmenes, puedes analizar cómo cambia esta concentración, además de en función del tiempo, cómo te cambia con respecto de la D. Y ese es un buen parámetro de operación. ¿Sí?
porque eso te dice cómo se va a ir comportando conforme va subiendo, ¿de acuerdo? Conforme se va acumulando la masa, ¿vale? Ya vamos a hacer ejercicios, centrémonos ahorita en la parte teórica. ¿Y más o menos el tiempo cada cuánto se registra? O según lo que se necesite más o menos. Claro. O sea, no hay, es que aquí no es una receta de hazle cada hora, porque puede ser que en 2 horas ya está lleno el reactor. Depende del flujo y de la capacidad, claro. O hazle cada día, depende. O sea, hay que ver. ¿No? Ya, vamos. Más de cuestiones de diseño. Acuérdate de que es sustrato, producto y células de cuestiones de diseño, ¿no? Se parte exactamente lo mismo, las mismas consideraciones, ¿sí? Y ahora pues hay que considerar los sustratos limitantes, ¿no? Entonces, lo que está puesto aquí es el caso general de un PINEM. Siempre el PINEM es un caso general, ¿no? Los casos PAME son casos particulares, ¿no? Siempre el PINEM es el caso general. De ahí en tal caso le hacemos una simplificación para tener el par, ¿de acuerdo? Y ahí tienes la ecuacióncita de diseño, ¿no? Listo. Ahí. Mira. Vamos parte por parte, ¿no? Ya. Es la velocidad de consumo del sustrato multiplicada por el volumen del reactor. El QS es esto de aquí, ¿no? Fíjate. Todo este bloque que está dibujado ahí es lo que en las anteriores fotos que tú tomabas le llamabas QS. ¿De acuerdo? Es lo que tú le llamabas QS. Entonces, fíjate, ¿tienes flujo de entrada del sustrato? Sí tienes, por tanto este valor vale, sí. Flujo de salida del sustrato en esta primera parte de operación no tienes, 0. ¿No es cierto? Generación de sustrato no tienes, 0. Consumo del sustrato sí tienes. ¿Vale? Para la ecuación. Entonces, esto de aquí te está dando la velocidad del consumo del sustrato. La velocidad del sustrato siempre multiplicada por el volumen del reactor. Esto es otro de las diferencias fundamentales con las ecuaciones anteriores, ¿sí? Estas consideraciones son las mismas, ¿no? El cambio de volumen con respecto del tiempo de flujo, que debe ser constante, y el dilution rate del flujo sobre el volumen. Eso es igualito siempre en todos. Entonces, fíjate, esta es la ecuación principal. La derivada de la concentración del sustrato por el volumen dividido por el dt. ¿Sí? Entonces, flujo de entrada por concentración del sustrato a la entrada, que es el primer término que está acá arriba, menos el consumo del sustrato. Aquí está el QS, multiplicado por X y multiplicado por B. ¿Sí? Y para llegar a esta ecuación de acá, lo que se hizo de aquí para llegar acá es primero separar las variables. Recuerda que le separamos las variables de las células y hacíamos el sustrato con respecto multiplicado por la derivada del volumen con respecto del tiempo, más el volumen derivado del sustrato con respecto del tiempo. ¿Sí, no? Y la derivada del volumen con respecto del tiempo es el flujo. Esto es F. Y ya se le pone todo acá adentro, ¿no? Y también se le incluye el valor de dilution rate. ¿De acuerdo? Esto es para un PINEM, que como te digo es el caso general. La ecuación de diseño general, ¿de acuerdo? Si estuvieras en un PAME, digamos que tu producto es asociado al metabolismo energético, ¿cómo te cambia la ecuación? Si estás frente a un PAME, ¿cómo te cambia la ecuación? ¿Qué es lo que te cambia la ecuación? ¿Qué se genera? No se genera nada, se elimina este término de aquí. Vean las fotos que tomaron, porque ustedes viven tomando fotos y después no se acuerdan las fotos. Verás, déjame ir a la diapositiva de la cinética y crecimiento celular. Mira, esta diapositiva las de haber visto antes. Sí, ¿no? Sí. Si quieres, tómale foto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? No Este tiene es el término de aquí. sustrato. ¿Sí lo ves? Y acá, entre el PAME y el PINEM, es el mantenimiento de líquidos por volumen. ¿Sí?
Por tanto, la ecuación de diseño, la que vieron antes de ustedes, está hecho versus este, que es el caso general. Pero si lo tuyo está acá arriba, se le elimina este término de acá y este término de aquí. Y aquí viene la pregunta para ustedes: ¿cuándo sabes qué es PAME? ¿Cuándo sabes qué es PINEM? Por la gráfica. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Este es PAME, este es PINEM. Las gráficas. Gráficas, exactamente. ¿Qué gráficas? Productos Estas gráficas. ¿De dónde salen estas gráficas? De las derivadas. Datos experimentales, esto derivadas ninguna. O sea, Datos experimentales. Acuérdate que en la clase del martes lo primero que dibujé aquí fue una tablita de datos experimentales. De ahí, uno de los primeros gráficos que hay que hacer es estos gráficos de aquí. Para ver si es que es PAME o es PINEM. Así de sencillo. No tienes que inventarte nada, no tienes que eliminar nada, nada. Y aquí están las ecuaciones. ¿Sí? Es por eso que en la definición del sustrato, ¿verdad? En la definición de las ecuaciones de diseño, ¿dónde está? Para este de acá, está hecho para el PINEM. Ahí está. Porque es el término general. Si en los gráficos iniciales de tus datos experimentales te dan otra cosa, eliminas ese término de aquí, ¿no? Y ya está. ¿Sí? Ya, escribamos la ecuación de diseño para el producto, para ver si me han ido entendiendo. Volvemos esto de acá, todo esto de esto, ¿no es cierto? Y escribámosle las ecuaciones de diseño para el producto de un PINEM. A ver cómo nos queda. A ver, vamos a ver si me han cachado todo este relajo de ecuaciones. Sí, porque lo más difícil es escribir las ecuaciones de diseño, chicos. Una vez escritas las ecuaciones de diseño, escribir un muchacho, eso ya entra a ver, güey. O al MATLAB, o cualquiera, y ya se resuelve. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué necesitamos? El dm sobre el dt es igual flujo de entrada menos flujo de salida más velocidad de generación menos velocidad de consumo, ¿no es cierto? También decimos que el dilution rate es flujo sobre volumen y decimos de que el diferencial de volumen con respecto del tiempo es el flujo, ¿no es cierto? ¿Los productos se generan o se consumen? Se generan, ¿no es cierto? RG, escribamos este RG de aquí. Sería la velocidad de generación del producto, ¿no es cierto? Multiplicado por el volumen del reactor, que en el caso de un PINEM, aquí era igual el cupé. Esto es cupé, ¿no? ¿Se acuerdan de que era igual el cupé? Estén viendo la foto que tomaron, ¿ve? Ya se olvidaron, yo también. Ahí está. Sería YPX multiplicado por la U, ¿no es cierto? Más MP. Multiplicado por X y por B. Creo que con eso es toda la información que necesitamos para escribir ecuación de diseño para el producto. Sí, ¿no? Que son los mismos insumos. Sí. Pam, 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 pim, pim, ya. Bien, black. Escribamos. Escriba la ecuación de diseño para el PINEM. A ver, les veo antes de yo hacer. Que eso sí es tarea del ingeniero. Escribir las ecuaciones de diseño, que ya lo son ellos. ¿Cómo les quedaría? Futuros ingenieros.
hay que ver qué términos se hacen cero de la ecuación, ¿no es cierto? ¿Tengo entrada de producto? No. ¿Sí o no? No. Veamos, a ver. Claro. Mira, aquí en el flujo de entrada pueden venir células, puede venir sustrato, puede venir producto. El no es una simplificación. ¿Vale? El no es una simplificación. ¿De acuerdo? ¿Quién te dice que no entra producto? Después, en tal caso, lo simplificaremos. Ya, entonces este sí tengo, chévere. Este sí. Acá. ¿Tengo salida? En esta primera fase no tengo salida. No, cero. ¿Tengo generación? Sí, tengo generación. Genial. Esto veces sí. ¿Tengo consumo de producto? No. Estamos suponiendo de que nadie se come el producto. ¿Puede haber otros microorganismos que se coman los productos? Sí. Pero ahí sí ya tendríamos que ponerle esa velocidad. Y esa es otra cinética. Sí que hagan en cuenta de eso, ¿no? Porque ahorita estamos pensando de que tenemos un solo conjunto de bichos ahí dentro que se comen las cosas. Ya. Entonces ahora pues tenemos que aplicar esa lógica aquí. Sería la derivada del producto multiplicado por el volumen con respecto del tiempo. ¿Sí? ¿No es cierto? Es igual. ¿A qué es igual? Entrada de producto. Flujo de entrada, ¿no es cierto? Flujo por el producto inicial, por el PI. ¿Sí, no? Flujo por concentración. ¿Verdad? Como en cálculos básicos. ¿Sí, no? Ya. Más cero más velocidad de generación, que está acá abajo ya escrita, que sería IFX multiplicado por la U más el MP multiplicado por X y por B, el volumen del reactor. ¿Sí, no? Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Abrir los diferenciales. ¿Qué es lo que nos quedaría? Producto por el diferencial del volumen con respecto del tiempo más el volumen por la derivada del producto con respecto del tiempo es igual a el flujo por el producto inicial más esto de aquí, ¿no? Fx por la U más el MP por X y por B. ¿Por qué se le funciona en función al producto? ¿Por qué se le funciona en función al producto y no a la comunicación celular? Si está la concentración celular aquí. Pero no, y diferencia no se le hace en función de la resolución celular. Porque esa ecuación ya hicimos hace 2 minutos. ¿Cuál es la forma diferente? Claro. Ah, Sí. Fíjate, Adriana Domínguez, que es esta ecuación de aquí. ajá, sí, pero... Esta, ¿te acuerdas de esta? Ya está hecho con respecto a la concentración celular. Ya. Ecuación de diseño. Y también ya la hicimos acá. Fíjate con respecto a la concentración del sustrato. ¿Sí me cachai? Lo que estamos haciendo con respecto a la concentración del producto, que es la tercera ecuación diferencial. Sí. Dime. Porque en esta nueva ecuación no habría salida de producto. Porque en teoría sí. Es por el reactor. Reactor feedback. No me digan que estaban dormidos. No, o sea, sí, pero... Este reactor se va llenando. Empieza con un poquito aquí de volumen y se le abre la llave de acá arriba. Y se llena, se llena, se llena, se llena, se llena hasta llegar aquí. No sale nada. Acuérdate que en la primera parte de la... Hicimos este, ¿sí te acuerdas de este gráfico? ¿Le tomaste foto? Sí, Ya. Es por eso. Se llama feed batch. Feed de entrada y batch de adentro metido. pero no era que también luego de que empieza a llenarse el reactor empieza a incluir también la llavecita del final. Uy, no me digan que estoy hablando en un idioma que no me... O sea, en teoría Esto solo está abierta esta llave, fíjate. Y vamos viendo así tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, así, mientras se va llenando. No me harán asustar, estaban... Ya. ¿Cómo les quedó? ¿O estaban esperando que haga yo?
Su responsabilidad son las ecuaciones de diseño, porque ustedes son los responsables del diseño de estas cosas. Su responsabilidad no es resolver, porque eso ya lo hace ver. Ya. Sabemos de que dB con respecto de T es F, ¿no es cierto? Ya. Entonces sacamos, pongámosle así, ¿no es cierto? P, que es el producto multiplicado por el flujo, más el volumen del reactor, por la derivada del producto con respecto del tiempo, es igual al flujo por el producto inicial, ¿no es cierto? Más Fx por U, más Mp, multiplicado por X por B. ¿Sí, no? Ahora vamos reordenando términos, ¿cierto? Nos queda que el volumen del reactor por el dP dt es igual, ¿sí? Este término que estoy aquí sumando, pasa a restar y le saco de factor común flujo. Entonces me queda flujo multiplicado por producto inicial menos producto. ¿Sí, no? Más Fx por la U más del Mp multiplicado por X y por B. ¿Sí, no? Y ahora divido todo para el volumen. Ahora divido todo para el volumen, ¿qué me queda? La derivada del producto con respecto del tiempo es igual, ¿sí? Tendríamos flujo dividido por el volumen, producto inicial menos producto, ¿no es cierto? Más, sería Fx multiplicado por la U más el Mp, ¿no es cierto? Y por X. ¿Sí, no? Sí. Porque ya si le divido, esto está el volumen, volumen contra volumen ya se me eliminó. ¿Sí, no? Perfecto. Y sabemos de que el flujo dividido por el volumen es el dilution rate. Sabemos de que el flujo dividido por el volumen es el dilution rate, por tanto me queda la ecuación de diseño, que la derivada del producto con respecto del tiempo es igual a dilution rate multiplicado por producto inicial menos producto, ¿cierto? Más esto de aquí, y Fx multiplicado por 1 más Mp por X. Ecuación de diseño para el producto en el caso de un PINEN. Si es que es el caso del PAME, ¿qué es lo que cambia? Se borra el MP. ¿Qué puedo borrar? Nada. El escribir las ecuaciones de diseño es responsabilidad de ustedes, no se olviden. ¿Sí? El escribir las ecuaciones de diseño es responsabilidad de ustedes, no se olviden de eso. ¿Sí? Porque ya las herramientas para resolver esto, pucha, ustedes viven en una era fantástica. Computador y tanta cosa. O sea, eso, una cosita general de balance, esa determinamos... si Balance se va o- general de masa. Ajá. Entrada menos salida, aceleración menos consumo. Esa si se va las cosas o no, depende del enunciado de la exposición. O depende del tipo de reactor. Depende del tipo de Tipo reactor. de reactor. Ah. Pero, o sea, no En el batch anulamos todo. No tengo entrada, no tengo salida, solo tengo estos dos términos acá. ¿Te acuerdas? Ajá. Lo hicimos el martes. Sí. O sea, esa ecuación no se podría decir que es general. Para el feedback, sí. Ah, para el tipo. Claro. Para la primera parte de operación del feedback. ¿Y cuál es la primera parte de operación? Tarro vacío y se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. O sea, ¿y por qué nos encargamos de la modelización si el modelo ya está? Por decirlo así. ¿Por qué te encargas de la modelización Ajá. si el modelo ya está? Ajá, si la fórmula es esa. Sí, porque después hay que ver qué pasa esto cuando lo resuelves. Pues. Pero digamos, en un ejercicio nos toca Resolver. desde el de masa. No, pues es que No. esto ya no hace falta que repitas en el ejercicio.
Ahí. Ya solo partes de las ecuaciones diferenciales. Ya. Ya, quiero dejar escritas las 3 ecuaciones diferenciales del vector Fibonacci. Permítanme, borro esto. Esa era del producto, ¿no es cierto? Cómo nos quedó la del reactivo, la del sustrato, perdón, y cómo nos quedó la de las células. Y eso es lo que entra al R. ¿Sí? Lo que va a quedar escrito aquí es lo que va a entrar al R. ¿De acuerdo? Copiemos, placa. Esta es la de las células, ¿no? Sí. Ah, no, perdón. El siguiente. Esta de aquí. Para las células entra X sobre T. Ya no tengo la calor, es que no está. Nos queda dilution rate, XY, más X multiplicado por la U, menos KD menos D. ¿Sí, no? Y para el sustrato, que es la siguiente diapositiva, está de acá abajo. S sobre dt es igual U dividido para YXS más OPYS más MS multiplicado por la X. Ahí está. Ya. Esas son las 3 ecuaciones de diseño, chicos, para el vector Fibonacci. ¿Sí? 3 ecuaciones de diseño para el vector Fibonacci. Y eso nos resolvería La primera parte del vector Fibonacci. ¿Sí? El vector Fibonacci tiene 2 partes de operación. Estas ecuaciones de diseño son para la primera parte y son ecuaciones de diseño en estado no estacionario. ¿Sí? El vector Fibonacci tiene 2 partes de operación, 2 esquemas fundamentales de operación. La primera parte es el batch con alimentación, es decir, tengo el tarro, empiezo con poco volumen aquí, ¿no es cierto? Y abro la llave. Este flujo F, el cual es constante, ¿de acuerdo? Este flujo F es constante. Y dejo que se llene. Se llena, pasa un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo T. Y este reactor se llena hasta acá arriba. ¿De acuerdo? Esas 3 ecuaciones de ahí describen qué está pasando dentro del reactor en esta etapa de llenado. Cómo cambia la concentración de las células en función del tiempo, cómo cambia el sustrato en función del tiempo, cómo cambia el producto en función del tiempo, en esta primera etapa del reactor. ¿Sí? Que es la primera etapa de operación del Fibonacci. Se llena. Estado no estacionario, ¿no? No estacionario. ¿Vale? ¿Sí? Desde que llenas y empiezas. Y se va llenando. Esto es útil, por ejemplo, ¿han comprado ustedes alguna vez levadura para hacer pan? Estos son este tipo de reactores. Porque lo que interesa es tener mucha biomasa. En este caso es la levadura la que vas a vender después. Por tanto, te interesa tener mucha biomasa. Y con esta configuración de que se vaya llenando el tarro sin que salga nada, tienes biomasa a punta pala. Sin miedo tienes biomasa ahí. ¿Sí? ¿Estamos? En procesos de fermentación ocurre algo similar. No, a veces son batch, los de fermentación son batch. Sí, para hacer cerveza es batch, para hacer vino es batch. Esto de aquí es para hacer levadura. O cuando interesa la biomasa. Y las piscinas de tratamiento de aguas residuales es CSTR, que es el siguiente reactor. ¿Ya estamos? Sí. Antes de que ya veo que ya me comen en los bostezos. En la ecuación del producto había un PI menos un P. Sí. ¿Cuál sería el PI y el P? El PI es el producto, la concentración del producto de entrada. Y el P es cómo va cambiando la concentración dentro del reactor. Es como un delta, entonces ese P. No, delta es una variable. Solo... Acuérdate de los diferenciales, qué pena que ya borré.
es la variable del diferencial. Ah, ya. O sea, el integral sería el límite inicial y el PI, y el límite final sería la P. P final, claro. Ya. Bien, veamos la siguiente parte de este reactor. Dime. ¿Sí? Ya, por ejemplo, aquí es la operación del reactor, ¿no es cierto? Ya, aquí está puesto de que la D en función del tiempo integral se complica cuando se hace a mano. Pero como ustedes tienen R, o MATLAB, o Polymath, o cualquier cosa, ya, esto se supera, ¿no es cierto? Entonces, la primera parte del reactor es discontinua, ¿no? Esa parte del reactor discontinua son las primeras ecuaciones de diseño que vimos. Y la segunda parte de operación es intermitente y es cuando abres la llave. O sea, cuando ya dejas salir las cosas del reactor. ¿De acuerdo? La segunda parte de la operación es ya cuando abres la llave y es cuando dejas salir las cosas del reactor. ¿Vale? Entonces, con ese resultado, la concentración de células le mantienes prácticamente elevadísima, a tope, ¿no es cierto? Al final de esta primera fase de operación, la concentración de células es prácticamente al tope, lo más alto que puedas, ¿no es cierto? Y fíjate, al final, ¿no es cierto? El cambio de la concentración celular con respecto al tiempo es prácticamente cero. ¿Sí? Al final, es prácticamente cero. Eso logras igualar el dilution rate con la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Le logras igualar prácticamente el dilution rate con la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Y bueno, esta es una ecuación que aparece que junto con el monod tienes eso de ahí, ¿no? Pero esto es al final. ¿Sí? Aplicándole el monod es este, pero si es otro modelo cinético, sería aquí la ecuación del modelo cinético, ¿no? El Texier, el Moser, el cualquiera de esas cosas, ¿no? Y ahí esto de aquí es el despeje. Escoger esta ecuación y despejarle la S. Está puesto como ejemplo el monod, verán. ¿Es el único modelo cinético en monod? No. Así que mejor dejarlo así. Ya. ¿De acuerdo? Al final de la primera crecimiento, prácticamente no hay cambio en la concentración. No significa que no haya células, sino que no hay cambio en la concentración. Y que prácticamente es igual ese dilution rate con la velocidad de crecimiento de las células, lo cual es bueno. ¿Sí? Ya. Más consideraciones del feedback, esta primera parte de acá, ¿no es cierto? Que no se genere el producto, que puede ser una de las primeras simplificaciones que hay. Que se desprecien las necesidades de mantenimiento, eso está ahí, entonces se simplifican las reacciones, ¿no? Sí, pero esto de aquí ya te digo, las simplificaciones que les ponga yo aquí, ¿cómo es esto? De tomarlo con pinzas. Es preferible quedarnos con las ecuaciones de diseño anteriores. ¿Sí? No hay que darle mucha vuelta ahí, ¿de acuerdo? Y fíjate, creo que todo esto ya está explicado, ¿no? Sí, todo esto ya les expliqué, sí. Sí, porque esto está explicado, esto también está explicado, esto está explicado de acá. Sí. Sí, prácticamente está explicado todo. La concentración de las células, sí. Este tiempo del feedback, si le ven que aparece aquí, esta variable tiempo del feedback, es el tiempo en el que se te llena el tarro, ¿no? ¿Sí? El tiempo en que se te complete el tarro. Por eso se conoce como tiempo de feedback. Que sería Y esto cuando la X es mayúscula, es la masa total de células que está dentro del reactor. ¿Sí? Cuando la X es minúscula es concentración celular. Cuando la X es minúscula, fíjate aquí, ahí lo puedes ver mejor. Cuando la X es minúscula, es la concentración de las células dentro del reactor. Pero si multiplicas concentración por volumen, te da cantidad. ¿Sí? Cuando multiplicas concentración por volumen te da cantidad. O sea, es un simple cambio de variable, ¿no? Es por eso que al integrar esta ecuación te da esto de acá, ¿no?
Esta ecuación es válida cuando estás en la parte final del feed batch, ¿no? La masa total de células va a ser igual a la masa inicial de las células y esto está multiplicado por el IXS, la concentración del sustrato de entrada, ¿sí? Por el flujo de entrada, y este tiempo de aquí que te sale tiempo de feed batch es el tiempo en el que se te llenó el tarro. Es la única cosa, ¿sí? Porque la operación inicial de estos reactores es para tener muchas células, muchas células, esa es la idea, ¿no? Tener células a tope, ¿sí? Bien, está explicado eso también, ya está, acá, ¿sí? Entonces, resumiendo ya para terminar este reactor, ¿sí? La idea de este reactor es tener alta concentración de células con baja concentración de sustrato, ¿de acuerdo? Y se le denomina estado pseudoestacionario porque está cerrado, sube el reactor, tanta cosa, ¿no? Ya. Al final de la operación del feed batch, ¿no es cierto? Fíjate, el cambio de la concentración de toda la masa celular prácticamente ya no cambia en el tiempo. El cambio de la concentración del producto con respecto al tiempo también es prácticamente cero, se mantiene constante. Y el cambio de la concentración del producto con respecto al tiempo es prácticamente cero, ¿sí? Sí se asume de que con esto no tienes muerte celular, ¿sí? Se asume que con eso no tienes muerte celular, porque como está ingresando siempre sustrato, no hay forma de que se te mueran las células, ¿no? También se considera de que las necesidades de mantenimiento son despreciables en los reactores feed batch. Y puede ser de que tengas producto ausente, porque el fin de estos reactores es la generación de biomasa, ¿no? Y ya, con eso estamos. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Nada. Ya, tomen una foto al ejercicio. ¿Puede bajarle qué? Ya. Pasa la parte de arriba. No se le ve la parte de ahí arriba. Ahí. Ya. Entonces voy a dejarles dos ejercicios, mis queridos chicos. Y conversamos de estos ejercicios del martes. No, El viernes. en 8 días. Ah, entonces está bien 2 ejercicios, ¿no? 2 ejercicios para 8 días. Dime. ¿Lo revisamos, cerramos con ideas o...? No, resuelven. Y aquí está el otro ejercicio. Feed batch. Y de leyes con el programación. ¿Qué? De leyes con el programación. Claro. Oh, mami. Las 3 ecuaciones de diseño tienen. Las consideraciones del rector también lo tienen. Y los dos son feedback. Y los 2 son feed batch. ¿Sí? La nicotidiana tabaco, las células de esta cosa del tabaco son cultivadas para obtener una alta densidad celular para la producción de una goma de polisacárido. El reactor usado es un tanque agitado que contiene inicialmente 100 litros de medio, ¿sí? La velocidad máxima de crecimiento del cultivo es 0,18 días a la menos 1, que está dando lo max, ¿no es cierto? Y la velocidad y el rendimiento de biomasa con respecto al sustrato es 0,5 gramos por cada gramo. Punto. La concentración del sustrato limitante en el medio es del 3% en volumen, ¿sí? El reactor se inocula con 1,5 gramos por litro de células y es operado en batch, en modo batch, hasta que el sustrato está virtualmente desaparecido. Dice, entonces el medio empieza a salir a una velocidad de 41 días a la menos 1. ¿Sí? La operación feed batch ocurre bajo condiciones cuasi estacionarias, que son las condiciones conocidas, ¿no?
Dice, estime la temperatura de cultivo del batch y la concentración final de biomasa. Estime el tiempo del batch y la temperatura de cultivo de la biomasa. Tiempo del batch. Ya tienes las ecuaciones de diseño para el batch. Vale. 2. La operación feed batch es llevada a cabo por 40 días. ¿Sí? ¿Cuál es la final, la concentración final, más la masa final de células dentro del reactor? Dice, el reactor está disponible por 275 días por cada año. ¿Cuál será el downtime, el tiempo de parada entre cada una de las... dice, con un downtime, o sea, un tiempo de parada entre carreras del reactor de 24 horas. ¿Cuántas plantas celulares se producen anualmente? Ya, aquí el modelo cinético es que la velocidad de crecimiento es constante, ¿no? El modelo cinético es que la Umax es igual a constante y es igual a un valor de... ¿dónde está? 0,18 días de menos 1. ¿De acuerdo? La Umax es constante. ¿De acuerdo? Te lo dice el problema. O sea, no tienes que buscar monod ni nada de eso. El modelo cinético es que la Umax es constante. ¿Estamos? ¿Ya? Y el segundo ejercicio, déjame ver qué dice. Dice, el lactobacillus casei se propaga bajo condiciones anaerobias para proveer un cultivo para manufacturar queso suizo, para hacer queso suizo. Vale. El cultivo produce ácido láctico como producto de metabolismo energético, es decir, PAM. ¿Sí? Produce como producto de metabolismo energético, es decir, PAM. Con el sistema con las siguientes características: YXS tanto, XS 0.15, UMAX 0.35, MS tanto. Este es un monod. ¿Sí? En el siguiente ejercicio es un monod. Ejercicio 1, ejercicio 2 es monod. ¿No es cierto? Porque te da los dos valores, Umax y KS. ¿Vale? Ya. Dice, un fermentador agitado. Un fermentador agitado es operado en el modo feed batch, en un estado cuasi estacionario, con una alimentación de 4 metros cúbicos por hora. Aquí está la F, ¿no? ¿Sí? Y una concentración de sustrato en la alimentación de 80 kilogramos por cada metro cúbico. Después de 6 horas, aquí está el tiempo de feed batch, fíjate. Después de 6 horas, el volumen de líquido dentro del reactor es 40 metros cúbicos. Acuérdate que esta cosa se va llenando, ¿no? Ya. Pregunta, ¿cuál es el volumen inicial del cultivo? Segundo, ¿cuál es la concentración de sustrato en el estado cuasi estacionario? Es decir, cuando finaliza el tiempo del feed batch, cuando acaban las 6 horas. C, ¿cuál es la concentración de las células en este estado cuasi estacionario? Es decir, cuando terminan en las 6 horas. Y la D, ¿cuál es la masa de células que se producen después de 6 horas de operación feed batch? ¿Sí? ¿En el primer ejercicio o en cuál? No, la explicación del baño ya cuando se abre. Es para dejar salir porque el feed batch es que se va llenando. Ajá, ya cuando lo abre. Ese es el dilution rate. Cuando se llena es el dilution rate. Ya. Pero yo con el agua, ¿qué hago? Abres la llave de acá arriba y se va llenando. Ah, pero digo, cuando ya abrimos una, ahí o sea, el último paso cuál es. O sea, yo tengo la El último paso es ya cuando se llenó el tarro, ¿no es cierto? Ya se le cierra el de acá arriba, ya se saca lo que está acá arriba. Ya está. Por ahí calculo. ¿Cómo que calculas? No, es que ya calculaste todo lo que tienes que calcular hasta antes que se llene. Solo las 3 ecuaciones. Claro. Eso es lo que tengo que calcular. Ahí. O sea, se calcula a cuánta masa celular se llega. Ya. Esa ecuación que apareció en la penúltima diapositiva aquí en rojo. Sí, pero eso eran sus multiplicaciones. No, ¿dónde está? La foto que tomaste. Una de la X mayúscula.
Esta sí, esa es la parte general. Ya estamos. ¿Alguna duda? Los modelos cinéticos están ahí, ¿no? El primero es constante y el otro es monótono. La de como si fuera aproximado al modelo de modo de pasar y cuánto le Siempre. siempre. ¿Cuándo le aproximamos? Cuando tu cinética es bonita. No tengo cómo calcular con eso. No, es que esto sí. ¿Cuándo es esto cuando la cinética es monótona? Siempre la cinética es monótona. Cuando es, por ejemplo, La U es igual a 7. Si es que es otra, la U es igual a 1. A la U. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo era que determinaron que el segundo era monótono? Por estos dos grupos. No te más o menos tipo modelo para estudiar feedback. Ya resuelto para guiarnos. Ah, no, habría que programar. Las 6 horas sería el tiempo de llenado. ¿No? Batch, 6 horas. No, feedback. Feedback. Después de 6 horas, fíjate que empezamos con un volumen. Dice que después de 6 horas el volumen es 40. Ahí está el volumen del reactor 40. Ajá, y se supone que debemos de calcular el volumen inicial, ¿verdad? Sí. Con lo que inicia. Y eso lo calculamos despejando de la ecuación de las... Sí, pero verás que son Claro, diferenciales. de la diferencial que tenga volumen. Todas tienen dilution rate. Ah, con el dilution rate. Ah, claro. Sí. ¿Más dudas? No tiene ninguna, es que están pensando en otra cosa. Ya, chao. Nos vemos el viernes y traerán resuelto esto, por favor. Yo le quería subir una terminal.